Que no te hagan spoilers. Comienza Serie Maniac. Controla el mando a distancia Cristóbal Terrer. Hablamos de series. Cristóbal Terrer, muy buenas. A ver, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Edu? Ahora. Y me decía por línea interna nuestro técnico Quique, Edu, tenéis que hablar de antidisturbios. Bueno, ha dado en el clavo, porque es la serie de la que vamos a hablar hoy. Pues sí, un poco como te decía yo también fuera de antena, un poco sin que sirva de precedente, porque ya sabéis que yo no soy muy fanático tampoco de la ficción española. De hecho, cuando yo comencé el blog hace pues ya un montón de años, 13 años o así, en principio mi propósito era no distinguirme un poco de la competencia, digamos, para especializarme en series extranjeras, no series de España. Pero claro, eso era otra época, otros tiempos. No sabíamos que iba a llegar Movistar Plus, por ejemplo, HBO España o Netflix, ¿no? A realizar estas series que es cierto, hay que reconocer que muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas son de gran calidad. Así que ya desde hace un tiempo nosotros también incluimos cositas de series españolas. De hecho, yo tengo un redactor, por ejemplo, que está especializado en ese tema, Víctor Mirete, al que le mando un saludo. Y bueno, la verdad que después de todo el revuelo que se ha montado con antidisturbios y un montón de gente pidiéndome por favor que la reseñáramos y ha sido personalmente. Ha sido casi a petición popular, ¿eh? Sí, entonces, claro, he dicho, venga, voy a verla y yo creo que es de las primeras series españolas que realmente disfruto, termino y tengo que reconocerlo que me ha fascinado la serie, o sea, es un pedazo de serie. Obviamente detrás de ella está Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Que es uno de los cineastas, yo creo que más en forma que tenemos ahora en España. Y bueno, sí que es cierto que mucha gente también me decía, seguro que si la serie fuera de HBO o estuviera ambientada en Texas, pues diría que es una de las mejores series del año o de los últimos tiempos. Y es cierto, ¿no? Yo creo que a mí ese halo español, al fin y al cabo, es lo que me saca un poco de la serie. Es un poco contradictorio porque, al fin y al cabo, pues los escenarios que se ven pues son Madrid, los típicos bares españoles y tal, a los que todos estamos acostumbrados. Pero como yo me he criado tanto tiempo con esas escenas o esa cultura americana, pues claro, cuando no veo el típico bar de carretera, el típico motel y tal, pues a mí me sabe raro un poco la serie en ese aspecto. Por eso yo creo que la afición española no termina de encajar conmigo. Pero bueno, hay que decir, vaya por delante, que de verdad la he disfrutado muchísimo. 6 episodios, serie limitada. Y bueno, a mí me ha parecido de verdad apasionante. Y además también lo que destaca todo el mundo que la ha visto, aparte indudablemente del guión, con la mano de Sorogoyen, es también los actores, ¿no? Que están fantásticos. Pues sí, todo el reparto, ahora hablaremos un poquito de ellos, pero por ejemplo Raúl Arévalo, que bueno, obviamente es uno de los mejores actores que tenemos aquí en España, pero yo hay determinadas películas, determinados papeles que no terminaba de ver y aquí su personaje en concreto ha sido uno de los que más me ha gustado y hace un papelón, pero la verdad, como tú dices, todo el equipo de antidisturbios y la policía Laia, de la que ahora también hablaremos, hace, bueno, un gran papel. Bueno, la serie está creada, como decimos, por Rodrigo Sorogoyen, que la coescribe con su guionista habitual, que es Isabel Peña, a la que también hay que darle el mérito, por supuesto. Y bueno, Rodrigo Sorogoyen, pues qué vamos a decir de él, ¿no? Yo, como os decía, uno de los cineastas, yo creo que más en forma ahora mismo, pelis como El Reino, por ejemplo, Que Dios nos perdone, o Madre, que quizás sea la más intimista de todas, con esa Marta Nieto, que además es murciana, coetánea mía, que ganó el Goya Mejor Actriz, tuvo una mención también en el terreno de actriz en Cannes. O sea que todo lo que toca Sorogoyen yo creo que es garantía de éxito, y además, como sucedió con Marta Nieto, creo que hace una dirección artística, dirección de actores realmente buena. Se abre un debate y por eso yo creo que la gente está hablando muchísimo de antidisturbios. Bueno, por un lado las polémicas policiales, que ahora hablaremos de ellas, pero también sobre si quizás sea la mejor serie española que se ha hecho nunca. Bueno, eso es complicado decir. Mucha gente siempre ha dicho que Crematorio, de ya desaparecido Canal Plus, lo que es ahora Movistar Plus, pues posiblemente sea una de las mejores. O Gigantes, La Línea Invisible, por ejemplo, del director Mariano Barroso, que también es de Movistar Plus. Bueno, tenemos un montón, pero es que últimamente, bueno, recientemente hemos tenido Patria también, España, ¿no? la primera serie.
Sí, bueno, claro, La Peste o La Casa de Papel de Netflix, ¿no? ¿Por qué no? Que a Netflix también hay que darle su, su pequeño granito de importancia en este asunto. O La Unidad, ¿no? La Unidad con lo que además yo tuve la suerte de charlar con el director Dani de la Torre y hacer una entrevista en el blog. O sea que es cierto que hay muchísimas series ahora mismo en el panorama. Yo creo que tú sigues más que yo alguna de estas series. No sé si alguna te ha llamado especialmente la atención, Edu. Sí, bueno, de las últimas yo sí que he estado viendo La Casa de Papel, que al final yo creo que la alargaron debido al exitazo mundial. Dijeron, vamos a estirar el chicle lo máximo posible, y bueno, al final pues, ha perdido un poquito, pero sigue teniendo esa esencia de la primera temporada. Y yo coincido contigo en La Unidad. A mí me gustó mucho también la serie también de Movistar, que se puede ver casi como una miniserie, pero sí que es cierto que para todo indica que va a tener una segunda temporada, ¿no? Sí, y bueno, y La Línea Invisible, que hace poco escuché una entrevista al director general de contenidos de Movistar Plus, y bueno, era una serie de autor de Mariano Barroso, una serie muy particular, con esas con la que Movistar Plus simplemente quiere ganar el prestigio, algo que hace mucho HBO. HBO saca series simplemente para conseguir prestigio, aunque no vaya a esperar tener gran audiencia, y dice que La Línea Invisible sigue siendo con diferencia el contenido más visto de la cadena por encima de grandes producciones extranjeras que también tiene Movistar Plus, que no son originales de la cadena, es decir, tiene cosas de HBO, de AMC, de FX, etcétera, y aún así La Línea Invisible sigue batiendo todos los récords de audiencia. Pues fíjate que La Línea Invisible ni me he acercado yo un poquillo a ella, no la tengo ni entre mis futuribles, ¿eh? No sé por qué, ¿eh? Que no hay una razón, pero como que no la tenía yo ahí en el radar. Sí, pues la verdad que yo también tengo que decir que no la he terminado, pero es cierto que está muy bien hecha. Se nota, Mariano Barroso sí que es un director que a mí me gusta mucho. Y bueno, cuenta un poco la primera víctima, el primer homicidio que cometió ETA, ¿no? Es un poco también tomando el tema de ETA, igual que Patria de HBO España. O sea, que es una serie también, bueno, que yo creo que a los españoles o de ese tipo de temas pues nos toca de cerca, y es muy interesante la labor que hace Barroso. O sea, que si el que no la haya visto, yo se la recomiendo desde luego, La Línea Invisible. Bueno, que nos desviamos, Cristóbal, ¿eh? Que nos desviamos, nos metemos en Antidisturbios, que ya vemos el nombre de la serie, Antidisturbios. Bueno, pues de eso va a ir, ¿no? Exactamente, sin contar mucho y sin hacer mucho spoiler, bueno, es cierto que va obviamente de esta unidad de antidisturbios de la policía, un equipo de 6, todos los personajes maravillosos y las actuaciones de verdad brutales. Pero bueno, en el primer episodio que te vuela la cabeza completamente, porque es prácticamente cómo se desarrolla un desahucio en tiempo real, y un desahucio que, bueno, luego veremos que se complica, y eso es lo que hace un poco arrancar la trama ya para el resto de episodios, ¿no? Porque los asuntos internos, una policía de asuntos internos, Laia, que es realmente la chica esta que aparece en todos los carteles y que yo podría decir, bueno, protagonista absoluto no es ella, porque todos son un poco protagonistas, es un reparto muy coral, pero un poco la que sirve de nexo de unión a todas las historias. Pues bueno, es una policía obsesiva que va a tratar de desenmascarar o ver qué hay detrás de este grupo de antidisturbios, si es que hay algo, ¿no? No quiero adelantar nada. Pero bueno, tiene ese trastorno un poco obsesivo-compulsivo. El fin justifica los medios para Laia. Quizás sea el personaje que más evoluciona, el que tiene mejor arco de toda la serie, y es un perro de presa, ¿no? En cuanto coge un caso, no lo suelta. Así que bastante interesante. Y bueno, realmente no es que sea una serie en la que vamos a ver un montón de casos de estos antidisturbios, sino que bueno, vemos algunas intervenciones que hacen, pero sobre todo estos 6 episodios siguen el proceso de este grupo, su evolución y la tensión, ¿no? Mientras saben que están siendo investigados, no sabemos si son buenos, son malos, qué está pasando, y bueno, mientras tanto, pues sí que es cierto que desarrollan un trabajo que, bueno, que corre, su vida corre peligro, ¿no? Es un trabajo, muy, muy interesante, sobre todo la visión que da Sorogoyen. Yo tengo que decir, por ejemplo, que nunca me había parado a pensar en este trabajo de antidisturbios, y desde el primer episodio empatizo con ellos, porque en este desahucio la gente les hace todo tipo de perrerías a los antidisturbios, y bueno, ellos simplemente están cumpliendo su trabajo y tienen una orden judicial de que tienen que desalojar una vivienda, y la gente no les hace caso, eso crea tensiones, les atacan, bueno, una serie de cosas. En el episodio 5 vemos otra escena espectacular en la que tienen que participar en un partido de Champions League en el Bernabéu, creo que es contra el Olympique de Lyon o algo así, bueno, una afición francesa que sabemos que siempre tienen tienen fama de violentos, y claro, se juegan la vida contra 1.500 animales que les hacen todo tipo de tropelías, y eso está muy, muy bien rodado.
con a veces escenas de la escuela Dogma, ¿no? Estas escenas con cámara en mano que parecen cámara al hombro, a veces sí. un pseudo documental. Y claro, la cámara se mete dentro en todos los entresijos, ven los porrazos, los escudos, cómo le tiran ladrillos, o sea, de verdad que es espectacular y te crea una tensión de decir, madre mía, si yo estuviera ahí, qué peligro correría mi vida, ¿no? Así que el tratamiento de las escenas, desde luego, de Sorogoyen en ese tipo de cosas lo hace muy bien. Y luego, como decía antes, el estudio de los personajes y la dirección de actores, ¿no? Vicky Luengo, que es esta agente Laia de Asuntos Internos, un tanto desconocida, pero que yo creo que va a tener un futuro muy prometedor. Y luego, bueno, Raúl Arévalo, sobresaliente, Roberto Álamo, ¿no? Veterano del cine español. El jefe de los antidisturbios, me ha encantado el personaje interpretado por este español de origen, no recuerdo ahora, bueno, un país... Armenio, creo. Armenio, sí, correcto. Que trabaja también en La Casa de Papel. Sí, lo hace realmente bien. Es uno de los personajes que a mí más me ha gustado. Y también Alex García, que ha estado envuelto un poco con la polémica esta de que fue a la Resistencia y que abandonó el programa porque Broncano parece que le dijo algo y tal. Pero bueno, un personaje que de verdad a mí me ha gustado mucho y me ha caído muy bien el actor también al verlo en La Resistencia. O sea, es que todo el grupo de antidisturbios creo que es realmente una maravilla. Y esa cercanía que hace Sorogoyen, en esa cámara en mano, esa cómo se mete en los procesos policiales, a mí me ha recordado un poco, salvando las distancias, obviamente, a The Seal, ¿no? La serie de FX, que esa para mí es una de las mejores series de la historia, una de mis series favoritas, la serie de Saul Ryan, y que tenía como personaje a ese Big Mackie, que era un policía corrupto y que es un antihéroe, pero con el que nos encariñamos y empatizamos, ¿no? Con estos antidisturbios pasa un poquito lo mismo. Son personajes complicados, que por eso yo creo que vienen las críticas. Hemos visto o vemos en la serie cositas de corrupción, que si alguna cosita de drogas... Y a veces, obviamente, porque están bajo muchísima tensión, pues yo creo que son personajes con cierta violencia entre ellos. A veces se empiezan a insultar, se pelean, siempre están con el puñetazo o con la mano en alto. Y claro, yo creo que eso es un poco lo que ha levantado la liebre de los cuerpos del orden. También porque sacan muchas cosas y muchos temas interesantes de aquí de España, temas transversales como de política, temas sociales, especulación urbanística. Y un poco se indaga mucho en esas cloacas, ¿no? Que se está hablando ahora mucho en los debates políticos, ¿no? Las cloacas del sistema político español. Entonces, de verdad que toca muchos temas. Y bueno, la polémica, me imagino que la habrás oído, pues las fuerzas del orden diciendo que obviamente los antidisturbios no son así y tal, lo cual me parece, creo que ya lo comentamos en un programa, totalmente absurdo, ¿no? Porque obviamente esto es ficción, los personajes pues tienen unas cosas que obviamente no tienen toda la policía ni mucho menos, pero bueno, como pasa en otras series de abogados, de médicos, etcétera, pues de periodistas también. De periodistas, claro, me imagino que cuando tú veas una serie de periodistas dirás, bueno, pues esto obviamente es ficción y la vida o el día a día, la vida real de un periodista no es como se muestra en la serie, pero es que si fuera así sería muy aburrida la serie, me imagino. Así que bueno, todo esto al fin y al cabo yo creo que le ha dado publicidad gratuita. Y ya os digo que a mí por lo menos me ha hecho reflexionar sobre este colectivo de antidisturbios que tienen un trabajo que, joder, vamos, yo ya te digo que no me pondría delante de 1000 aficionados violentos de un equipo de fútbol como hacen ellos. Claro, pero muchas veces nos dice un oyente también por aquí, la serie hace un reflejo, dice, vergonzoso del cuerpo de policía, ha sido criticada y denunciada por varios sindicatos de policía, pero en este caso el espectador también, como comentas tú, te hace ponerte en su lugar y muchas veces les comprendes, ¿no? Las situaciones y cómo se manejan en determinadas circunstancias, ¿no? Sí, exactamente. Con el desahucio se ve perfectamente. Muchas veces tienen como mala fama, los antidisturbios que van a echar gente de sus casas, ¿no? Ellos simplemente están cumpliendo su trabajo y si acaso la obligación sería del juez, no de ellos. Ellos simplemente están ahí para proteger a la gente, para que no pase nada, pero bueno, a veces se va la cosa un poco de madre y gracias a ellos, pues la seguridad de los ciudadanos está garantizada. O sea que yo rompo una lanza a favor de los antidisturbios, desde luego. La serie son 6 capítulos, en principio cerrada. Sí, en principio es miniserie, aunque bueno, a mí no me extrañaría que sacaran una segunda temporada, pero veo complicado que todo el equipo de actores que son de primer nivel pudieran continuar
además porque la historia queda toda muy bien cerrada, o sea que yo tampoco le vería mucho sentido. Y es decir, demasiadas estrellas y el propio Sorogoyen. Sorogoyen está muy metido en el mundo del cine y vería muy complicado por tema de agenda que él mismo se pudiera dedicar a la serie. No sé si a lo mejor con otro guionista, otro director, se podría crear algo similar o estirar la serie. Pero bueno, a mí la verdad que no me gustaría. Yo creo que con estos 6 episodios se queda más que suficiente. ¿Algo más de Antidisturbios, Cristóbal? De Antidisturbios, nada más. Nada más. Alguna noticia por aquí tengo, si quieres te comento. Sí, no, ya digo, aparcamos Antidisturbios y nos metemos también en más cosillas. Sí, a ver, bueno, el gran estreno de este mes o del año, podríamos decir, de la que he estado hablando varias veces, es The Undoing, de HBO. Hugh Grant y Nicole Kidman en un thriller, bueno, empezó la semana pasada, el primer episodio, esta semana, perdón, un thriller psicológico que nos recuerda al principio mucho a una especie de Big Little Lies. Nos cuenta la historia de una psicóloga que vive en New York en las altas esferas con mucho dinero y tal, y que está casada con Hugh Grant. Pero la serie poco a poco durante el primer episodio se va convirtiendo en un thriller que no sabemos qué puede pasar. Hay un asesinato totalmente inesperado y al final del primer episodio te pone los pelos de punta deseando me he quedado de ver los siguientes. O sea que HBO prometía que esta podría ser su gran serie del año y posiblemente lo sea. Además con ese halo, ese recuerdo a Big Little Lies un poco, ¿no? De la alta sociedad y demás. Así que bueno, hablaremos de ella más adelante. Hay ahora también, Cristóbal, como una polémica entre comillas, de los que prefieren el capítulo semanal o la temporada completa, porque HBO está haciendo mucho esto también, bueno, o lo hizo Amazon Prime con The Voice, darte un capítulo a la semana. Sí, a ver, en principio era lo habitual hasta que Netflix impuso el modelo de ponértelo de una tacada toda la temporada, pero yo desde que llevo viendo series siempre ha sido un capítulo a la semana y he tenido que esperar pues semanas o incluso años para seguir viendo las series, o sea que yo en principio estoy acostumbrado. Como veo un montón a la vez, pues me da igual. Esta semana voy a ver 6 o 7 series diferentes y la semana que viene seguiré con los nuevos episodios. Pero bueno, es cierto que Netflix nos ha mal acostumbrado y a mí me hubiera encantado, por ejemplo, tener The Undoing entera para ver qué pasa por lo menos. Pero bueno, yo personalmente creo que se disfrutan más las series semana a semana, porque ahora yo estoy una semana entera pensando en qué va a pasar en el segundo episodio y eso creo que hace que la valores un poquito más. Vamos a ver, interesante está Undoing. Ya iremos hablando también de ellas. ¿Más cositas? Bueno, más cositas. Mañana, día 30, por fin se estrena viernes la segunda temporada de Mandalorian, que es otra de las grandes sorpresas del mundo de las series. Yo estoy deseando también verla. Esta también va semana a semana, es lo malo, aunque el primer episodio suele ser un poquito más largo que el resto. Y vamos a ver, porque solo con lo que hemos visto en el tráiler parece que va a ser espectacular. Muchísimas ganas de verla, de Mandalorian en Disney+. Buenas noticias por si alguien sigue enganchado a la serie Narcos México. Yo vi la primera, la original, las 2 primeras de Narcos, pero bueno, ha sido renovada por una tercera temporada en Netflix, lo cual es complicado porque Netflix se está cargando absolutamente todas las series nuevas que está produciendo, así que haya confiado en una tercera temporada son realmente buenas noticias, sobre todo para los seguidores. Y 2 cositas más de HBO. La serie En Terapia, que es una serie de culto bastante rara, poco conocida, sobre una consulta psicológica, pues va a ser renovada o ha sido renovada para una 4ª temporada cuando hace ya varios años que terminó la tercera. Esta es la que, Cristóbal, ¿es la que aparecía sí. Phoebe? De Friends. Pues ahora. Sí, pues. En las primeras temporadas, sí. ¿No? Creo. Sí. Que eran también, sí, terapias además también a distancia, ¿no? Que se veían por... Yo no me acuerdo muy bien esta serie, pero sí, parecía que vamos, estaba ahí como abandonada ya. Sí, estaba abandonada y bueno, pues eso, básicamente es como episodios muy cortitos sobre sesiones de terapia, es decir, no es que se vayan a exteriores o tramas ni nada de eso, es como se desarrolla una terapia con distintos pacientes, ¿no? El psicólogo sí recuerdo que era Gabriel Byrne, el actor, y la verdad que lo de Phoebe, ahora que lo dices, creo que sí, tendríamos que buscarlo, pero yo creo que sí que salía, cierto. Y bueno, para esta 4ª temporada que veremos el año que viene va a haber nuevos personajes. El psicólogo, por ejemplo, Gabriel Byrne, como decía, ya no va a estar, va a ser otra psicóloga, en fin, pero bueno, nuevos personajes, pero la serie continuará. Y Euphoria, otra de las joyas de HBO, que ya sabéis que se retrasó muchísimo debido al COVID y demás. Bueno, pues para hacernos la espera más corta, se van a sacar 2 episodios especiales.
que van a servir de puente un poco entre la primera y la segunda temporada. El primero de los especiales se verá el 7 de diciembre y transcurrirá un poco en las fechas navideñas, ¿no? Veremos qué le pasa a Zendaya, a la protagonista, durante unas navidades que parecen ser bastante moviditas. Y el segundo especial yo creo que lo veremos un poco después, aunque no hay fecha, será en enero, febrero, me imagino, y nos servirá de puente para la espera de la segunda temporada que llegará en 2021. Bueno, pues tengo alguna pregunta también por aquí para ti. Cristóbal nos dice un bético, ¿qué opinas de Bosch, de Amazon Prime? Bueno, pues yo creo que, si no me equivoco, fue, si no la primera de las primeras series originales de Amazon Prime. A los que les guste las series, la novela negra, las series policíacas como a mí, es una serie obviamente imprescindible. Además, porque la serie va de menos a más. La primera temporada, bueno, no está mal y tal, pero la serie va mejorando con el paso de los años. Ya no recuerdo cuántas temporadas tiene, tendrá 5 o 6, y una serie de verdad muy, muy recomendable, sí. Y otro oyente te dice, yo estoy con Cristóbal, no pierdo un segundo con las series españolas. Por cierto, estoy viendo El patrón del mal y después de un inicio muy flojo me está sorprendiendo gratamente. Profundiza mucho en el personaje de Pablo Escobar. Es una serie, creo que está en Netflix, pero es bastante larga. Es Sí. tipo Culebrón. Más Sí, o menos. un poco culebrón porque al fin y al cabo es de producción capital latinoamericano y bueno, a ellos les gusta ese tipo de series muy largas que se enrevesan mucho. Yo creo que como Narcos, las primeras temporadas, como decíamos antes, que también se centran en Pablo Escobar, a mí me gusta más. Yo empecé a verla, pero no sé, se lía muchísimo, como tú dices. Y además es una serie ya antigua, que tiene su tiempo. Sí, tiene tiempo. Y el personaje, el protagonista que encarna a Pablo Escobar, que luego está ahora en otra serie colombiana que ha tenido cierta repercusión, que es El robo del siglo, que yo sí que la vi. Y bueno, no está mal, es una miniserie de un robo, un hecho real, que el robo al Banco Nacional de Colombia, que fue un bombazo, ¿no? Y bueno, pues las peripecias de los atracadores. No está mal. Sí, yo creo que un poco al hilo de La Casa de Papel Sí. y esta de Escobar al hilo de Narcos, obviamente. Cuando algo tiene éxito, pues se intenta replicar. Y a mí eso la verdad que me cansa, porque ahora vamos a tener series de Narcos, tenemos un montón en parrilla. Yo decía la semana pasada que estaba absolutamente enganchado a Cobra Kai. La primera temporada me encantó, pero la segunda, y creo que van a estrenar una tercera y están en preproducción de una cuarta. Demasiado. Ya a mí me ha dado hasta coraje en algunos capítulos en la segunda temporada, porque iba muy bien, pero ya cuando intentas estirar y la historia da para lo que da, pues te lo terminas cargando, ¿no? Sí, de hecho, ya sabéis que nosotros subimos los episodios, estos programas de series a plataformas, a iVoox, a Spotify, y mucha gente nos ha comentado, oye, sí que es verdad que la semana pasada estuvimos comentando sobre Cobra Kai, que mola muchísimo, que nos ha encantado Cobra Kai, pero es cierto que yo creo que ahora ya ha tenido éxito, bueno, hay que saber vivir del éxito y cortarlo. Una temporada yo creo que estaba bien, y todo lo que tienen planeado para el universo Cobra Kai yo creo que no da para tanto, como tú dices. Yo creo que no da para tanto, a no ser que ya luego te vayas a Japón y vayas buscando la huella de Miyagi, que eso también se hace mucho, te hace la temporada de relleno que te va a Sí. Japón a buscar los antepasados de Miyagi y te hace una serie nueva casi. Pero bueno, cualquiera sabe. Cristóbal, que como siempre ha sido un placer. Voy a ver si tengo algún mensajito por aquí, que siempre se me queda alguno perdido cuando... Mira, pues fíjate, tengo 2 más. Te iba a despedir y menos mal que lo miras, porque luego me sabe mal por los oyentes. Bueno, esto es para la oficina de atención al bético. Esta no es para ti, ahora lo leo también. ¿Se sabe de algo de la 4ª temporada de Ozark? ¿Y me podrías recomendar alguna serie parecida? Pues 4ª temporada de Ozark, de momento no se sabe nada. Lo único que se sabe es que va a haber 4ª temporada, aunque no se ha hecho oficial, pero vamos, de forma oficiosa, porque Ozark yo creo que es de las mejores series que hay ahora mismo en cartel en Netflix. Y bueno, series parecidas a Ozark, thriller, yo creo que es lo más fácil de encontrar. En Netflix, por ejemplo, tenemos una serie que a veces se me olvida recomendar, que es 7 Seconds, 7 segundos, de la creadora de The Killing, la showrunner de The Killing, que está muy bien y que se ha hablado poquito de ella. Pero bueno, tenemos Manhunt, una Bomber, por ejemplo, que yo creo que es otra serie muy, muy entretenida en Netflix. Bueno, es que de este tipo de thriller hay montones. Pero bueno, Ozark yo creo que está por encima de todas. Con esto nos quedamos. Gracias, Cristóbal. Un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Ok, hasta luego.